Buenas tardes, estamos de retorno, Pauta Semanal, como todos los días viernes transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas por las pantallas de Radio Polar y por la señal también online, y también nos pueden seguir a través de Facebook Live, redes sociales igualmente, ¿cierto? Pauta Semanal. El programa se transmite los días viernes, pero se retransmite el día sábado y el día domingo también en el mismo horario, y se sumó como panelista don Juan Francisco Miranda. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muy buenas tardes a todos los auditores y televidentes. Sí, había tenido un pequeño atraso, así que no quiso interrumpir este amplio debate que teníamos previamente con nuestros invitados. Nos siguen acompañando acá los colegas del Colegio Contable. Digo colega porque además yo también soy contador y también colegiado. Y además colegiado, sí. Claro, soy parte de tu gestión al final. Soy de los nuevos colegiados. Llamado. Exactamente. Oye, nos quedó en el tintero porque para dar vuelta un poco la página con reforma tributaria, porque la gente ya se termina ya hablando 2 o 3 veces lo mismo, ya se empieza a aburrir, así que queremos tocar, yo creo, un tema que le interesa más. Dos cosas particulares: el sistema de pensiones y el tema de la jornada laboral, que también son materias que ven evidentemente los contadores, porque son los que pagan, hacen la liquidación de sueldos, ¿cierto? Y los que además muchas veces hacen el cálculo y pago de las cotizaciones previsionales por cuenta de sus clientes y los empleadores, finalmente, estos trabajadores. Hay un debate, ¿cierto?, hoy por bajar la jornada laboral, ¿cierto? Y ahí otra vez volvemos a la polémica de, ¿cierto?, de desenmoción o mensaje, ¿cierto? Porque hay una parlamentaria que presentó una idea que entonces sería una moción. Así es. Y la pregunta que surge si eso es constitucional o no, porque tú no lo alcanzaste a explicar, pero yo lo voy a pasar rápidamente y tú me corriges si me equivoco. Pero la idea de que el régimen sea presidencial es que el presidente de la República es que finalmente que propicia las leyes cuando tienen que ver con temas de platas públicas. Así es. Que es casi la mayoría. Y por lo tanto el mensaje, o sea, lo que pueden hacer los presidentes va contenido también junto con la ley con un informe financiero. En cambio las mociones, que son las que pueden presentar los parlamentarios, tienen que ver con otro tipo de cosas, más estéticas, a veces cuestiones menores, ¿cierto? Pero aquí estamos como en una arena difícil, porque no sabemos si la jornada laboral es materia exclusiva del Ejecutivo o no lo es. Claro, porque si efectivamente si ese proyecto conlleva o no conlleva gasto público. Exacto. Si conlleva gasto público es inconstitucional, ¿cierto? Porque solamente proyectos que conlleven gasto público son de exclusiva procedencia de la Presidencia de la República. Si no es así, lo podrían presentar. Yo leí bastante de esto, ¿cierto? Y efectivamente este proyecto de bajar las 40 horas, que en realidad, y también lo vamos a conversar, como está incluida en las 40 horas la media hora de colación, que es obligatoria, el Código del Trabajo establece media hora de colación mínima, en realidad una persona estaría trabajando efectivamente 37 horas y media. Porque esta hora de colación sería hora de cargo del empleador, claro, no del trabajador. Claro, efectivamente. Entonces, en realidad no serían 40, serían 37,5. O sea, estaríamos bajando de 45 a 37,5. Un salto bastante grande. O sea, en esa lógica, hoy día no son 45 horas, sino que son 47 horas y media. 47 horas y media, efectivamente. Porque estarían comprendidas la misma media hora de colación. Claro. O sea, pero efectivamente, no son 45 horas, porque lo demás es colación. Pero son 45 horas efectivas trabajadas. Sí, pero para poder ¿compararse? Sí, hacer una comparación rigurosa. No hay comparación. No, sería de 45-40. La comparación sería 45-40. Claro, la pregunta es quién las paga, si al final es lo que importa el cargo de quién. Claro, en ese caso efectivamente sería del empleador. Ahora, claro, lo que pasa es que es como contradictorio, ¿cierto? Porque efectivamente, al final, claro, la persona trabaja y se le remunera por 45 horas, pero está a disposición del empleador, que es lo que tú querías decir. 47 horas y media. 47 porque horas y media, tiene o más. Está considerada su colación. No, disculpe, pero para ser riguroso, no está a disposición de la hora de colación, no está a disposición del empleador. No. Porque puede hacer cualquier cosa. Incluso más, si tú tienes una hora de colación, tú puedes irte a comprar a tu casa, o sea, no está a disposición, digamos. Para ser riguroso. Pero para la diferencia ahora, la moción que está planteada considera también que se incorpore dentro del horario laboral el tiempo de colación. O sea, efectivamente, hacer esa hora, ahí sí a disposición del empleador. Claro. O sea, la colación sería a disposición del empleador. O sea, bueno, sería Ahora, es bueno la distinción porque el 2001, cuando fue el cambio anterior... 2004 fue, 2004. Pero la ley se aprobó el 2001. Lo que pasa es que entró en vigencia a finales del 2004 o 2005. De manera gradual, porque hubo una gradualidad. Eso hay que decirlo. La diferencia de aquella vez con esta es que esa fue una iniciativa presidencial que Ricardo Lagos planteó el cambio. Más bien fue una imposición de la OCDE. O imposición de la OCDE, pero finalmente en la práctica fue un proyecto de ley del gobierno. Por eso en ese momento no estuvo la discusión si era constitucional o no constitucional. No, y de hecho no hubo desacuerdo porque o entrábamos a la OCDE o no entrábamos. Y era aprobar la unidad de análisis financiero, la creación de la UAF,
era la modificación de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, eran varias cosas. Entonces ahí no se votaron todas juntas, son varias leyes, digamos, de un paquete grande para poder entrar a la OCDE. Entonces no había mucho en realidad que discutir. Era si entramos o no entramos. Pero pregunta para los contadores al final, porque ¿qué opina el colegio, cierto, como gremio respecto de la reducción de la... Y si es que una posición oficial del colegio, ¿no? Capaz que no tenga, digamos. Mira, así como tampoco ha tenido una posición oficial respecto a la reforma, tampoco tiene una posición oficial sobre el tema de este tema laboral, digamos. Lo que pasa con el tema de gremio, igual yo lo veo como un tema de discusión. Nosotros los contadores quizás tenemos, el otro día lo conversamos en una pequeña reunión, quizás tenemos un perfil muy bajo y ya por la misma fricción que tenemos por nuestro propio trabajo no tenemos tiempo para estar peleando entre nosotros. Porque obviamente todos vamos a tener quizás alguna cercanía, alguna ideología política, por naturaleza, por familia, lo que sea. Entonces, por lo tanto, con una opinión oficial es muy difícil de sacar, salvo que sea algo muy discutido con mucho tiempo. Muy técnico. Como algo muy técnico, porque las cosas técnicas sí podemos conciliar. Lo que decía Pati, por ejemplo, simplificar algunas cosas tributarias es necesario, pero ese es otro tema. Referente a esto, quiero hacer dos aseveraciones. O sea, de lo mismo que tú estabas comentando recién, Hernán, ¿cierto? Sí, Hernán, sí. Por el tema de que, claro, hay que entender que la hora de colación es de libre disponibilidad del trabajador. No es como el trabajador de un restaurante rural que está a disposición del empleador siempre, porque si entra con alguien, él tiene que dejar de comer su sopita, tiene que levantarse a atender por una situación especial. Pero acá el trabajador sabe que si tiene 2 horas de colación, como en Magallanes y otras provincias privilegiadas, es que podemos llegar, ir para la casa, ir a buscar a los hijos y todo el tema, estamos bien, tenemos nuestras 2 horas de colación de nuestra libre disposición. Por lo tanto, hay que entender primero que esto, de acuerdo a lo que yo también estoy pensando acá con ustedes, estamos bajando 7,5 horas semanales por trabajador de jornada laboral. Entonces, es brutal el tema, o sea, porque estamos pensando que si estamos trabajando con una planta justa de trabajadores en una pymes, ¿cierto? Me estás obligando a contratar a alguien más. Sí o sí me está obligando a contratar a alguien más y vamos a ver una sola tasa. Lo otro que quiero hacer una aclaración, que esto no es lo mismo gradualidad que la fecha de implementación. Cuando fue el tema con el presidente Lago, el presidente Lago dijo ya se va a bajar pero en 3 años más, pero se bajó de una. No fue que fue de 48, 47, 48, porque si no era una hecatombe. Prepárense. Una adecuación. Una adecuación que debería ser aquí lo mismo. Acá en algún momento cuando vieron, ¿cierto?, la gente que estaba propiciando esta modificación también dijeron no, pero hagámoslo en 5 años más. Como que se dieron cuenta que estaban propiciando algo que no es aplicable en la realidad. ¿Pero por qué no es aplicable? Y esto es un tema de números de macro y microeconomía. Simplemente porque el 70% del trabajo en Chile lo entregan las pymes. Y tú, un pyme, no tiene la espalda financiera que tiene la grande empresa, que volvemos a la conversación, que más encima la grande empresa en realidad está entregando entonces solamente el otro 28%. Entonces, tú dices, oye, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Mira, si tu pyme tiene 5 trabajadores y vamos con esta reforma mañana, por ejemplo, significa que tú pierdes un trabajador una semana. ¿Puedes trabajar haciendo eso o no? Y ahí viene el daño para la pyme, porque ese pyme tiene contratos firmados. Por ejemplo, una empresa de seguridad, tú no puedes decirlo, oye, discúlpame, que ahora con la jornada laboral van a haber 5 horas del día o 7,5 horas del día que no te vamos a cuidar tu edificio porque es por la jornada laboral. Claro. No, pues la gran empresa te va a hacer cumplir tu contrato y te va a decir, no, pues tienes que cumplirme las horas como son para cumplir las 24. Entonces es un tema de análisis muy profundo que yo he visto que acá nos dejamos llevar un poco más por el tema de las palabras bonitas que dice la gente, incentivando al mundo del trabajo a decir, claro que es bonito. Todos queremos estar más tiempo en la casa, pero yo pienso que acá hay un tema más sustancial y quizás se cruza con el tema de las pensiones. En Chile no es el problema la jornada laboral, en Chile el problema son las remuneraciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de las remuneraciones la entrega el pymes, y el pyme no puede pagar bien porque a él tampoco le paga bien, porque tiene una competencia entre comillas desleal con un mercado chino que tiene un costo de producción ínfimo en comparación con todos los otros países, y más encima, ¿cierto?, te está también al alero de las grandes empresas que también ven la fijación de precios por el sistema de libre mercado. Pero entonces pyme, yo pienso que por el tema de este tema de qué es lo que necesita el trabajador chileno, yo pienso que es ganar más. Si yo pienso que un trabajador chileno trabajando 45 horas sería feliz, pero si realmente se fuera para la casa y no tuviese que pitutear o quedarse trabajando 2 horas más en el trabajo. Ahora, sí, eso también es cierto, porque finalmente, claro, hay la parte del argumento de las parlamentarias que presentaban esta moción son los tiempos de traslado que está en Santiago, que no es la realidad regional, ¿cierto? Pero claro, que se gasta mucho tiempo a disposición del trabajo, no solamente porque se esté trabajando, sino porque hay que trasladarse al trabajo, estar en el mismo horario de colación, etcétera. Pero yo te quería llevar a un tema que tú planteaste, y el tema de la pyme, porque la pyme finalmente, la mayoría de las pymes son prestadoras de servicio para la gran empresa. Y el sistema de subcontratación, finalmente, es porque la gran empresa fue la que se desprendió de hacer ese trabajo. Y así fue como finalmente, porque este tema que hoy día, la estadística que tú señalas, que el 70% de la mano de obra la genera la pyme,
no siempre fue así. Fue ante la gran empresa. Esa brecha empezó a crecer justamente porque hoy día la pyme empezó a ser subcontratada para los servicios de alimentación, de aseo, de vigilancia, inclusive de contaduría, por ejemplo. Pero eso no siempre ha sido así. Pero una reducción de la jornada de este monto, que como tú dices, ya puede alterar a las pymes, no significará finalmente que se tenga que llegar a un acuerdo también con la gran empresa para poder aumentar los valores que ellos pagan respecto a los contratos que tienen con estas pymes, justamente para que se pueda traspasar esa mayor venta finalmente a remuneraciones, porque la pyme no puede pagar grandes sueldos porque tampoco es tanto lo que factura, pero no factura tanto porque justamente está supeditado a la posición dominante que tiene la gran empresa en estos contratos. Es que así es nuestro sistema de libre mercado, y acá los que mandan son los grandes capitales. Nosotros acá somos parte de un ajedrez económico mundial extraordinario. O sea, estas no son teorías como la de Salfate, por mencionar a alguien simpático del tema, pero en realidad los grandes capitales del mundo son los que dirigen nuestros destinos. Ahora, claro, por eso viene este tema altruista, que es lo que vamos a hacer, cómo el gran empresario toma conciencia de este tema y de la responsabilidad social empresarial que tiene con el resto de Chile. Que tampoco lo miraría muy hacia afuera, porque también hay conducta aquí en Chile de grandes empresariados o grandes consorcios que finalmente generan un estrés en las pequeñas y medianas empresas porque pagan a 60 días, 90 días. Si es que pagan a 60 días. Y claro, entonces finalmente lo que ocurre es que el chico le termina pagando el IVA al grande, porque la factura. Entonces, ahí hay un problema claramente de inequidad frente a un sistema que no hemos sido capaces de regularlo, porque en la práctica, claro, está esta noción de pago a 30 días, pero en la práctica eso no es real. O sea, se tuvo que llegar a esa legislación, por ejemplo, a raíz del abuso que la grande cometía sobre las chicas. Y esto fue a petición de la pyme, en realidad. Anteriormente se creó el cobro ejecutivo de la factura, ¿cierto? Que funcionó hasta por ahí, ¿cierto? Porque finalmente nadie podía protestar una factura grande, si no, olvídate que salís del circuito. Pero un poco como dices tú, claro, se crea esta figura de la factura a 30 días, que está recién partiendo, por lo tanto habrá que ver en términos ciertos de aquí a 2 años más cómo realmente funciona. Pero esa legislación ocurre justamente por el abuso que la grande hace sobre las chicas, y ahí yo creo que las reglas del libre mercado en realidad no aplican, porque Estados Unidos, que uno puede colocar como referente, tiene regulaciones súper estrictas respecto de los cumplimientos y tiene regulaciones también súper estrictas respecto de los incumplimientos. Una colusión en Estados Unidos no solamente desarman a la empresa y la disuelven, le rematan los activos y meten preso a los ejecutivos y a los propietarios. Eso aquí no ocurrió. El caso de la Polar, por ejemplo, esos ejecutivos estarían presos y la empresa estaría disuelta. Entonces, no confundamos el libre mercado. Yo entiendo lo que quieres llegar, digamos, pero no confundamos el libre mercado con la impunidad del mercado, porque en realidad libertad de mercado, o sea, la libertad se regula también, pero si no sería así libertinaje. Entonces yo creo que ahí lo que ha faltado efectivamente, yo voy a insistir en el punto de que claro, no hay un estatuto para la pyme, está bien, pero tampoco se han tenido que hacer estas medidas parches muchas veces, y la gran empresa finalmente termina colocando de excusa a la pyme en la reforma tributaria, en el tema laboral siempre, pero el que coloca las condiciones en este mercado ha sido la gran empresa, y ahí ha faltado un poquito a lo mejor de regulación, de equiparar la cancha de parte del Estado para colocar en igualdad de condiciones a los grandes con los chicos, o por lo menos compensar algunas situaciones que claramente parecen injustas. Finalmente las grandes empresas, y eso igual se conversa en todos los círculos, ¿cierto? Ellos tienen sus tremendos grupos de asesores, abogados, tributaristas, pero de primer nivel, que finalmente cuando tienen que pagar los impuestos, ¿cierto? Ver la manera de dónde colocar las platas, cómo invertir, ¿cierto? Todo esto, si al final los que no tienen esa tremenda espalda para poder ser y en ese sentido, en la discusión de la reforma tributaria anterior, yo eché de menos, y ahí están los datos, que muchas veces en la patente del caballero que vende kiosco, o sea, en el diario en la esquina, igual de o sea, tiene casi el mismo valor de la patente de un supermercado. En sus casos o a veces más. No, pero es un mito, sí. Lo que pasa es que la gente tú tienes un solo RUT. Entonces ese RUT, después la patente se distribuye en las diferentes municipalidades de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tú tienes. Entonces tú, por ejemplo, llegás a algún puesto de Salfa, algún punto de Salfa donde tenías patente, tú veías que Salfa salía que pagaba patente 20 lucas, 20.000 pesos. Y resulta que no, es la equivalencia por ese trabajador, pero se divide por las diferentes sucursales para que cada municipalidad perciba los recursos que le corresponden. Sí, pero en función del patrimonio. Pero en función del patrimonio. Pero las grandes empresas no pueden ocultar su patrimonio. Ahí sí que nosotros ellos pagan la patente que tienen. Por eso existe la sociedad de inversiones. O sea,
Sí, pero ahí ya no estamos desvirtuando el tema porque ya estamos demonizando también a la gran empresa, que también fue el problema en el gobierno de la presidenta Bachelet, el hecho de que se demonizó la palabra lucro, olvídate, en educación generó una discordia terrible, tanto que hay gente de clase media quedó desamparada de educación porque el cuco del lucro fue extraordinario. Entonces, justamente estas discusiones son buenas porque yo trato de no demonizar las cosas. La gran empresa tiene que cumplir un rol social empresarial. Ellos ya han ganado suficiente, entonces tienen que devolver la mano. Por eso, antes cuando conversamos con Hernán, ¿cierto?, con Cristian y Pati, yo le decía, es un buen momento ya, si nos dieron un 9,45% más de tributación, yo estaba feliz con eso, porque algo habíamos logrado. Si no lo daban por otra vía, por aumentar los sueldos, porque dime tú, ¿quién se pelea por entrar a trabajar a alguna gran tienda? ¿Quién se pelea como era antes entrar a trabajar a ENAP, por ejemplo? Tú entrabas a ENAP y tú eras un privilegiado de tu vida, no importa si partías barriendo, porque después hacías carrera y tenías sueldo asegurado. Pero dime tú, no, nadie se mata por entrar y la gente que dice, entre entrar a trabajar allá a un régimen brutal, que me paguen mal, prefiero tener mi propio emprendimiento. Y se mete a otra lid donde estamos nosotros defendiendo, entre comillas, esa causa. La gran empresa tiene que devolvernos la mano de alguna manera. Pero ahora legislativamente, ¿cómo lo hacemos? El plan que tú me acabas de contar de la factura, el tema de la famosa el cobro ejecutivo, lo único que sirvió fue para facilitar el factoring. Y nuevamente beneficiamos a los grandes empresarios. Era agilizamos. ¿Y quién está endeudado con factoring? Los pymes. Nuevamente aparece este mercado. Se hizo para el PEMIA, pero eso aprovechó el grande. Nosotros tenemos un sistema chileno que hay que reestructurarlo, que es un sistema de pulpería. Si tú tienes tu tarjeta de X local comercial, de un supermercado X, y tú consumes eso, cuando te llega tu sueldo a fin de mes, tienes que ir a pagar esa misma tarjeta para volver a comer en ese mismo lugar. Tenemos un sistema pulpero, de pulpería, que se entiende bien que el tema... La ficha de la salitrera. La ficha de la salitrera. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Entonces, nuestra normativa tiene que ser más rígida. Si a mí un gran empresa no me pagó el día 30, debería un sistema automático que al 31 lo ingreso al DICOM y el gallo le bloquean los créditos automáticamente. Pero ahí es donde viene el freno político. ¿Qué es lo que pasa cuando se legisla que no se colocan esos botones de emergencia? ¿Y quién maneja el DICOM? Ahora la ley que hay de esta del pago a 30 días, igual estuvimos el otro día discutiendo y es una cosa que tampoco es tan fácil de que podamos aplicarla. O sea, los registros son muy engorrosos. Es una cuestión que nosotros leyéndola decíamos, y esta cuestión nos va a servir en la práctica. O sea, se hizo toda una ley, fueron personas de Hacienda a explicarnos allá al Consejo Nacional de Contadores y nos mostraban, lo difícil que va a ser la aplicación. Entonces, claro, seguimos tratando de hacer leyes para arreglar cosas, pero definitivamente no se hacen como dice Adolfo. O sea, debería ser, sí, efectivamente, apretar el botón y listo, o sea, y que quede el registro y podamos seguir avanzando en otras cosas, porque si no nos quedamos pegados. Ahora ya pasamos con lo del cobro ejecutivo, ¿cierto? Ya nos sirvió mucho, seguimos con lo otro. Y así. Sí, nos queda los últimos minutos para poder tocar la visión también que tienen ustedes de pensiones, la reforma del sistema de pensiones, porque hoy día evidentemente todos están de acuerdo que hay que subir la cotización, algunos también están postulando que la gente tiene que trabajar más años también, pero finalmente lo concreto es que se va a cotizar más. La pregunta es quién va a administrar ese más. Si lo administra un ente estatal, si lo administran las mismas FP que ya existen, si se crean entidades nuevas sin fines de lucro o qué es lo que se hace. ¿Cuál es la visión que han tenido ustedes como colegio a ese respecto? Es que mira, más que como colegio, ahí yo puedo ser como ciudadano más que colegio, porque no ha hecho una reflexión en el colegio. No se ha hecho un tema público, pero analicémoslo con lógica. Si una persona que ganaba 1 millón de pesos, por dar un ejemplo, ¿cuánto estaría sacando de pensión ahora? ¿Qué porcentaje? ¿Te acuerdas tú más o menos? Bueno, si siempre cogió el millón y yo estaba ahorrando entonces las 100 lucas, no tengo el dato, pero dicen que es más o menos 40%. 40%. Sí. Entonces, si estamos incrementando un 5% más, significa que esa persona va a ganar un 60%. ¿Habría un aliciente económicamente? Sí, podría haber un aliciente, pero la pregunta era, ¿quién paga ese 5%? ¿Lo estamos pagando las pymes, no? Y volvemos al mismo problema. Subimos los costos. Subimos los costos, las grandes empresas o el mercado no me permite subir mis precios, las pymes nuevamente resentidas. Entonces, por ese lado ya hay un análisis a nivel de pyme. A nivel de ciudadano, yo pienso que es un avance, porque nos estábamos engañando solos. Los AFP no han tenido el ancho suficiente para en estos años cumplir la promesa que todos hemos visto publicado en estas páginas, en los del año N, y como cuando está mi señora madre, que gracias a Dios mi vieja querida se jubiló en el régimen antiguo, pero ella fuera de las tentadas para cambiarlo al régimen en los años 80, 81, y afortunadamente no cayó en ese tema, y ella ve cómo sufren ahora sus colegas actualmente de donde ella trabajaba. En los casos que la persona pudo negarse, porque hay otros que le impusieron el cambio. Oye, ese
esa época es una época borrante que realmente habría que hacer un libro, porque los vendedores de AFP, de algunos, no todos, que me disculpen lo que me están escuchando, muchos que fueron a Islas de Porvenir, hacían firmar a los viejitos con el dedo, a los viejitos los tumberos, toda esa gente que andaba por las estancias, porque eran ignorantes en el tema y lo afiliaron y lo sacaron del servicio de seguro social. Hicieron como un drama muy fuerte en ese aspecto. Entonces, como va a ser todo un tema del libro. Pero ahí ya por lo menos vemos que hay una mejora. O sea, sabemos y tenemos que reconocer que hay que cotizar más. Recordemos cuánto se cotizaba antes, era un 21%. Claro, era un 21%, pero el beneficio era de por vida. Claro. Entonces, ahí es donde cambia la figura. Ahora, el Estado chileno en su momento no dio el ancho tampoco para solventar todo este tema. Y tenemos la preocupación grande del tema de que estamos envejeciendo todos. Por eso nos interesa a nosotros como gremio, como Patricia, todo, tener influencia ahora, porque lo que no solucionemos ahora va a ser nuestro pesar en el futuro y no vamos a tener poder de decisión, porque los jubilados no tienen poder de decisión en Chile, nadie los toma en cuenta realmente. Capaz que cuando seamos mayoría, sí, hagamos el partido de los jubilados, como en algún momento hubo una iniciativa, ¿cierto? Pero hacer algo, porque en realidad después va a ser mayoría, pero las medidas tienen que ser ahora. Yo lo veo con buenos ojos que se incremente. La repartija es lo que uno tendría que ver cómo hacerlo. Cuidado con darle idea a Hernán aquí de abrió los ojos ahí. Claro. Oye, último tema, solo porque ya estamos con los minutos finales en el fondo, y es para darle la palabra a la Pati, porque a propósito que tanto hemos criticado la reforma tributaria y todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y que los contadores también, en algún rato, los contadores también se espantaron porque el presidente dijo de que ya no se necesitan contadores. Contadores siempre se van a necesitar, evidentemente, pero además los contadores se están capacitando. Sí. Dale nomás, Pati. Sí, nosotros como colegio regional, ¿cierto? Estamos tratando de incentivar, ¿cierto?, que ingresen más contadores a nuestro gremio y que las personas que están dentro del gremio sean personas realmente preparadas. ¿Cuál es el número acá, perdón? ¿Cómo? ¿Cuántos contadores están colegiados? 85. Y así de requisito básico, ser contador, pero puede ser un contador de un comercial, puede ser también, ¿o no? El título antiguo hasta el año 92. Ya, sí. Sí, que teníamos más horas en ese tiempo. Nosotros igual ingresamos ahí, después nos fuimos a la universidad, pero sí, de estos contadores todavía, por la malla que era más larga, ¿cierto? ¿Ya? Ahora es otro título que tiene. O sea, podría ser uno de instituto o de universidad. Sí, claro. Dependiendo de la cantidad de semestres que tengan. Perfecto, sí, entonces, la idea es que como gremio, ¿cierto?, los contadores colegiados, ¿cierto?, estemos más capacitados para dar respuesta a todo esto que se ha estado conversando. La gente llega mucho a preguntar y para eso tenemos que prepararnos. Entonces, aquí en Magallanes estamos apostando por un diplomado que estamos trayendo, ¿cierto?, a partir de los primeros días de octubre, y son 8 módulos por un precio bueno. Sí, realmente vale la pena colegiarse. Sabes que sí, vale la pena colegiarse realmente, porque un diplomado como esto cuesta muchísimo más afuera. Nosotros lo estamos entregando para los colegiados a 850.000 pesos los 8 módulos, y vienen de Santiago, ¿cierto?, los profesores. Por ejemplo, hay uno, mira, Sergio Arriagada, que estoy viendo acá, él va a hacer el módulo de registros empresariales, y él, yo tomé un diplomado con él en la Chile el año pasado. Pero genial, ¿tú lo conoces, Cristian? Sí, es genial, realmente un profesor de alto nivel. Este es un diplomado en Derecho Tributario, en realidad. Tributaria. Entonces, este diplomado, ¿cierto?, se empieza a dictar en Punta Arenas, en el Colegio de Contadores, el 4 de octubre, y pensamos terminar lo último. Teníamos un receso en febrero y en marzo seguimos y terminamos con lo último. Está pasado el dato, entonces. Ahí saben ya los contadores, acérquense al colegio, tienen una buena información y tienen una buena herramienta de capacitación. Nosotros ya estamos llegando al final del programa, así que le queremos agradecer a la presencia a nuestros colegas, contadores, ¿cierto? El presidente y vicepresidente del Colegio Regional, Adolfo, Pati. Muchas gracias por haber venido, y a nuestros contertulios, ¿cierto?, que me acompañan en los Que tengan un buen 18. Que tengan un buen 18. A velar cuica. Exactamente. Y no se olviden, la cena del Colegio de Contadores el día sábado. El sábado, exactamente. Y ya invitados a la misa. Y ya invitados para la misa de hoy, sí, exactamente. Así que nos vemos, gracias por sintonizarnos, y síganos a través de Facebook Live y, por supuesto, las pantallas y señal de Radio Polar. Pauta semanal, nos vemos la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones, después de la noticia, el análisis.